Bienvenidos a nuestra segunda videoclase de macroeconomía. En esta videoclase hablaremos acerca de los contenidos del módulo 2. Básicamente nos enfocaremos en todo lo que tiene que ver con políticas macroeconómicas. Antes de iniciar el desarrollo de esta sesión, entonces me gustaría recordar brevemente lo que vimos en nuestra videoclase anterior, los conceptos generales de los cuales hemos hablado en macroeconomía. Y recordemos entonces que desde el punto de vista macroeconómico estudiamos todo lo que tiene que ver con el comportamiento agregado de los agentes económicos. Entonces, recordemos que cuando hablamos de agregados, estamos hablando de la evaluación en conjunto de individuos o de agentes. Si retomamos un poco, y cuando hablamos de microeconomía, hablamos del estudio de los diferentes agentes de mercado, mientras que en macroeconomía hablamos de los agregados, de los agregados del conjunto como tal de la economía. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de agregados que incorpora la evaluación ya no individual, sino de manera colectiva de los diferentes agentes. ¿Sí? Entonces, para entenderlo un poco mejor, cuando hablamos de microeconomía, hablábamos del estudio de la teoría del consumidor, entonces hablábamos del análisis del comportamiento del consumidor, hablábamos del análisis de comportamiento del productor, hablábamos del análisis de la empresa como agente y todos de manera aislada. En macroeconomía trabajamos el estudio en conjunto, es lo que se conoce como el estudio agregado. ¿Sí? Los agregados son el conjunto de todos esos estudios individuales, ¿sí? Es el comportamiento en general de todos esos individuos y de todos esos agentes. Entonces en macro ya por ejemplo no estudiamos solamente la economía desde el punto de vista de un consumidor o de una empresa, sino desde el entendimiento de agregados económicos. Entonces hablamos de la empresa en conjunto y ya no hablamos de una sola empresa, sino que hablamos de sectores, ¿sí? El sector de la industria manufacturera, el sector de diferentes tipos de industria. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre el estudio macroeconómico y el estudio microeconómico. Aquí se hace un estudio general de los agregados, de los agregados y de los agentes. Recordamos entonces el concepto no solamente desde el punto de vista de la ciencia como tal, de la ciencia económica, de macroeconomía, sino que también hablamos de los factores determinantes dentro del modelo macroeconómico. Hablamos de las fuerzas de mercado, de las políticas macro y de las externalidades que surgen como factores determinantes dentro de un desarrollo económico. Y a su vez hablamos de los elementos que se trabajan dentro de macroeconomía, los instrumentos de política monetaria, política fiscal, política cambiaria, ¿sí? Que son los que los que serán la base para nuestro trabajo de esta sesión. Asimismo, entonces recordamos en nuestra clase anterior hablamos del PIB, de qué era el PIB, de cómo se componía, de cómo se estimaba, de cuál era el flujo circular de la renta, la relación de las empresas con los hogares, de los diferentes sectores de la industria, cómo se clasificaban los sectores dentro del mercado y de la composición de la contabilidad nacional desde el punto de vista de la producción interna y de todo lo que componía esa contabilidad nacional, el PIB, la producción nacional bruta y las rentas nacionales. Entonces, con base en estos conceptos vistos en nuestra clase anterior, vamos a iniciar hoy esta sesión. Bueno, aquí también recordamos que en la clase anterior hablamos de demanda agregada y de oferta agregada y la integración de los mercados a través de el equilibrio macroeconómico. Y con ello entonces damos paso a esta segunda sesión en la cual nos enfocaremos en todo lo que tiene que ver con políticas macroeconómicas.
¿sí? Pero es importante que para hablar de políticas macroeconómicas como un elemento determinante, importante dentro del estudio macroeconómico, pues hablemos de las teorías económicas que constituyen el elemento base para trabajar sobre el desarrollo de políticas macroeconómicas. Si nos remontamos un poco a nuestras estudios previos, así, materias anteriores, materias vistas anteriormente, conceptos vistos anteriormente a este curso y a esta clase, hablamos de que dentro de la teoría económica existen unas líneas de pensamiento que apalancan o apoyan el entendimiento del comportamiento de los agentes económicos. Entonces hablamos de una escuela que es la escuela clásica, eh, cuyo máximo representante es Adam Smith, eh, que junto a David Ricardo hacen una serie de observaciones dentro del comportamiento de mercado, ¿sí? Y dan unos lineamientos o unos supuestos, trabajan sobre unos supuestos y unas teorías del comportamiento general, para explicar el comportamiento general del mercado, ¿sí? Eso lo explicaré muy rápidamente. También existe una escuela neoclásica. La escuela neoclásica pues también tiene unas posturas frente al comportamiento de los agentes dentro del mercado y a la integración con los factores eh, productivos. Y pues todo esto nos lleva a entender un poco el concepto del diseño de políticas macroeconómicas, ¿sí? Es decir, es importante entender la teoría para entender cómo se aplica esa teoría a el diseño y estrategias de políticas macroeconómicas. Entonces, si recordamos rápidamente los postulados de la escuela clásica, recordamos que uno de los dentro el enfoque clásico tiene un enfoque hacia está enfocado hacia la explicación del comportamiento del mercado basado en tres aspectos básicos. Uno, la libre competencia, ¿sí? Que significa que hay una autorregulación del mercado en cuanto a la oferta y la demanda, ¿sí? Y es lo que incorpora un concepto que se llama el laissez-faire, en el cual decimos dejar hacer o dejar pasar, que en otras palabras lo que está diciendo es que los mercados, dada una autorregulación de los mismos, pues no requieren una intervención del Estado. Entonces, este es uno de los postulados, de las posturas que tiene la escuela clásica y que de alguna manera lo veremos reflejado en la construcción de políticas macroeconómicas, como lo veremos más adelante. De igual manera, otra de las posturas dentro de la escuela clásica están asociadas, la tendencia de la escuela clásica está muy enfocada sobre los factores productivos y los costos de la producción, ¿sí? Entonces toda la explicación, todos sus postulados están más en función del costo de producir, del salario de los trabajadores y de los factores productivos. Mientras que la escuela neoclásica tiene una tendencia o una línea de pensamiento con un mayor enfoque hacia los temas de utilidad, ¿sí? Y hacia la parte de la maximización de los beneficios desde el punto de vista del consumidor y la utilidad. Y pues de hecho, uno de los postulados habla acerca de la maximización de la utilidad por parte de los individuos y la maximización del beneficio desde el punto de vista de la empresa. Mientras que la escuela clásica pues hace más una relación eh, de costo-producción, dado unos factores. Entonces, uno de los planteamientos de la economía clásica es la postulación de los rendimientos, la ley de los rendimientos decrecientes, ¿sí? La ley de los rendimientos decrecientes básicamente es la explicación a que dados unos factores de producción, en
cuando se incrementa uno de los factores y se mantienen constantes los demás factores, lo que se conoce como ceteris paribus, pues va a haber un rendimiento decreciente, es decir, va a haber una disminución de la producción real. ¿Cómo se entiende esto? Entonces, supongamos una empresa, eh, supongamos bueno, hagamos un ejemplo con una panadería, ¿sí? Supongamos una panadería que tiene unos factores productivos, es decir, una cantidad de empleados, un capital o una sede específica que ocupa, y dados unos factores, y un capital eh, constante, pues dadas todos esos factores de producción, al aumentar el, el número, al incrementar uno de estos factores, en este caso supongamos que aumentamos la cantidad de trabajadores, que antes la empresa tenía 4 trabajadores y ahora tiene 10, por ejemplo. Entonces, dada ese incremento, si todos los demás factores mantienen constantes, los incrementos en la producción van a ser decrecientes, es decir, no va a crecer la producción en la proporción en la que se incrementa el factor, sino que por el contrario va a haber un rendimiento decreciente, es decir, la producción no va a crecer. Sí, y es lo que vemos en el contexto diario. Si por decir algo hay una empresa que tiene muchos empleados, pero dados los demás factores mantienen fijos, eh, pues el tener más empleados en lugar de agregar valor, lo que va a hacer es que cada vez la producción de esas personas va a agregar menos valor a, a la, a la capacidad productiva. Entonces, entendiendo este concepto de ley de rendimientos decrecientes, también hablamos de la composición de los salarios y hablamos de un concepto que menciona Adam Smith de pleno empleo. ¿Sí? Entonces, el pleno empleo básicamente corresponde a la capacidad y digamos que todos los factores todos los factores productivos están al 100%, es decir, el factor trabajo está al 100% ocupado dentro del mercado. Es como si dijéramos de alguna manera que todas las personas que están demandando, que están buscando trabajo en el mercado, encontraran trabajo. ¿Sí? Entonces ahí hay un pleno empleo del factor. Esto son planteamientos que hace la teoría, la escuela clásica, y nos permiten apoyar el desarrollo de políticas macroeconómicas. La teoría neoclásica es un poco más flexible en ciertos aspectos, digamos, toma posturas diferentes, ¿sí? En las cuales considera un equilibrio de la oferta y de la demanda agregada, ¿sí? Dadas unas condiciones y una explicación del uso de los factores, pero también incorpora un elemento importante y es la utilidad como valor para los individuos y para las empresas. Entonces, tiene en cuenta los factores productivos, pero también tiene en cuenta la utilidad que se genera desde el frente de los individuos y desde el frente de las empresas. Y con base en estos lineamientos, pues también incorpora el concepto de utilidad marginal y empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con deseabilidad o preferencias como tal y utilidad en general. Entonces, incorpora nuevos elementos al estudio clásico. Posteriormente aparece Keynes. Keynes ese es, digámoslo de alguna manera, discípulo de Alfred Marshall, que era un neoclásico. Entonces, Keynes viene a estudiar la teoría clásica y hacer unas críticas dada el comportamiento que él observa dentro del mercado. Keynes viene a hacer unos planteamientos bastante fuertes respecto a lo que contempla la teoría clásica, y uno de ellos es la importancia de la intervención del Estado dentro de una economía, ¿sí? Mientras la postura clásica es que
se debe dejar que los mercados se autorregulen, es decir, que no haya una intervención como tal del Estado. La postura keynesiana pues rebate un poco este contexto y hace más bien un postulado diferente en el cual considera que hay una relevancia dentro de la intervención del Estado para apoyar el ajuste de fallos de mercado, ¿sí? Y porque no hay una autorregulación, como lo mencionan los clásicos, ¿sí? Entonces, dice que no hay, digamos, ese ajuste de demanda y de oferta no se da propiedad del mercado, sino que también es necesario tomar medidas que permitan que esos mercados se ajusten y por eso es importante la incorporación del Estado desde ese punto de vista. También habla dentro de sus postulados, también pues se rebate el concepto del pleno empleo, ¿no? Mientras el postulado clásico eh, habla de que hay un desempleo voluntario, es decir, un desempleo en el que las personas no están interesadas en emplearse, considera solo el empleo involuntario de manera temporal, mientras que Keynes dice, no, un momento, si hay un desempleo involuntario, dado de que pueden generarse momentos dentro de la economía en que bajo unas condiciones haya mucha mano de obra, es decir, hay muchas personas buscando trabajo, pero las empresas eh, no están, no están necesitando tantas personas, tanta mano de obra. Entonces, eso genera un desempleo involuntario dentro de la economía, ¿sí? No es con un efecto transicional como en el caso de los clásicos, sino que todo lo contrario tiene, sí hay un desempleo involuntario de manera generalizada dentro de un mercado. Entonces, desde ese punto de vista, esos son las dos principales, bueno, son varios de los aspectos que menciona la teoría keynesiana, el postulado keynesiano. Y todo esto es importante entenderlo porque ahora que hablemos de políticas vamos a entender un poquito más la aplicabilidad de estos contextos desde el punto de vista de diseño de políticas económicas y de políticas sociales. Entonces, también una de las incorporaciones importantes dentro del racionamiento de Keynes tiene que ver con el salario nominal y el salario real. Básicamente para entender un poco más el concepto de salario real y de salario nominal, eh, si hablamos de salario, cuando hablamos de salario nominal, estamos hablando del valor monetario, ¿sí? Que representa del pago eh, en dinero del salario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos de la remuneración en dinero. Entonces, por ejemplo, el salario nominal para el caso de los colombianos con el salario mínimo, el salario nominal sería 737.000, algo, 737.000 pesos más o menos. Mientras que el salario real me permite determinar la capacidad de compra o la capacidad de poder adquisitivo que tengo con ese salario. Sí, es decir, yo puedo tener 700.000 pesos de salario nominal, pero ¿cuánto logro yo comprar con ese salario nominal? ¿Cuánto de la cesta básica de bienes de consumo logro comprar? Entonces, si por ejemplo mi salario nominal es de 700.000 pesos, ¿sí? Y yo compro 10 productos de la canasta familiar con esos 700.000 pesos. Si ante un incremento de la inflación, por ejemplo, del nivel de precios, aumenta la inflación, posiblemente yo ya no voy a poder comprar 10 productos, sino que voy a poder comprar sino 5. Entonces, ese salario real es el que me permite explicar la capacidad de poder adquisitivo de las personas. ¿Mm? Y ese es un concepto muy importante que se estudia desde la teoría y la relación con el empleo, ¿sí? La relación que existe entre el salario y el nivel de precios que haya en el mercado, cómo afecta la inflación.
el salario real de los empleados. Entonces, estos son los postulados en general de las diferentes escuelas o de las principales escuelas de la teoría económica, y con ella entonces pasamos a explicar el desarrollo de políticas macroeconómicas. Considerando esto, entonces, en este módulo vamos a hablar de políticas macroeconómicas. ¿Y qué son las políticas? O sea, ¿para qué se trabajan políticas macroeconómicas? ¿Cuál es su finalidad y qué son? Pues las políticas macroeconómicas nos permiten diseñar estrategias desde diferentes frentes que apalanquen el crecimiento y la estabilidad económica de un país, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de políticas económicas, estamos hablando de diferentes estrategias diseñadas en diferentes frentes, como lo veremos más adelante, que permitan que haya una estabilidad económica y que apalanquen también el crecimiento. Desde el punto de vista de políticas macroeconómicas, entonces hablamos de políticas desde el frente de políticas fiscales. Entonces hablamos de la política fiscal, hablamos de la política monetaria, hablamos de la política comercial, y de las políticas sociales. Y vamos a proceder a explicar cada una de ellas, qué la componen, eh, cuáles son sus funciones y cómo se estructuran. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista de la política fiscal. ¿Qué comprende esa política fiscal? Bueno, la política fiscal está asociada directamente a todo lo que tiene que ver con el crecimiento y digámoslo, con el comportamiento del Estado. ¿Sí? La política fiscal está asociada al Estado desde el punto de vista de los ingresos y de sus gastos. Entonces esto se conoce como el gasto público. Entonces la política fiscal hace relación a todo lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos del Estado, del gobierno. Desde el punto de vista de los ingresos, hablamos que la política fiscal tiene que tener unos ingresos para su mantenimiento y para su sostenimiento, y eso lo hace a través de los ingresos vía impuestos que pueden ser directos o indirectos. Y vía gasto público, y los gastos, o sea, los gastos estarían enfocados sobre el funcionamiento, o sea, los gastos de funcionamiento hacen parte del gasto público,
la infraestructura, la seguridad nacional y la deuda. Ese es otro rubro, la deuda interna y externa. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Básicamente, la estructura de la política fiscal la comprenden los ingresos que obtiene el Estado y esos ingresos son los que apalancan el sostenimiento del gasto público. Entonces, ¿y qué comprende ese gasto público? Entonces, el gasto público comprende todo lo que es el funcionamiento de las instituciones del Estado. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, las entidades del Estado, supongamos una entidad del Estado en Colombia, eh, la, las escuelas públicas, las entidades de salud públicas que tienen unas personas que realizan diferentes tipos de labores dentro de estas instituciones, hacen parte del gasto de funcionamiento. ¿Sí? La infraestructura física del Estado, ¿sí? Sus edificios, sus sedes, sus instituciones, teniendo en cuenta también entonces el tema de que el Estado es el garante de la seguridad nacional, pues entonces las instituciones desde el punto de vista de las instituciones de seguridad nacional que apalancan la seguridad nacional, las fuerzas militares, la policía, ¿sí? Todo ese funcionamiento hace parte del gasto público. De igual manera, el Estado también se financia y se financia bien sea con bancos en Colombia o con entidades en el exterior o con entidades en Colombia o con entidades en el exterior para el caso colombiano, pero en general un Estado se financia también con deuda interna o con deuda externa. Entonces, esa deuda interna y externa pues también hace parte del gasto público. Dentro de la política fiscal, entonces entendemos el ingreso como es el medio que permite cubrir ese gasto público, ¿sí? Cuando hablamos de que el ingreso percibido es mayor, el ingreso, o sea, el ingreso del Estado es mayor al gasto, entonces hablamos de un superávit fiscal. Y cuando hablamos que el ingreso es menor al gasto público, hablamos de un déficit fiscal. Perdón, aquí es al revés, esto es menor. Menor. Entonces, ¿para qué es importante entender el desarrollo de la política fiscal? Porque no podemos ver como un hecho aislado el funcionamiento del Estado dentro de nuestro desarrollo económico, tanto de manera micro como de manera macroeconómica. Hay un impacto general del comportamiento del gasto y del Estado en general, ¿sí? Si el Estado tiene que financiarse y lo hace, si el Estado necesita financiarse o necesita apalancar eh, su gasto, lo hace vía impuestos, y estos impuestos van a recaer de manera directa o indirecta sobre el consumidor, que somos todos nosotros, y también sobre las empresas. Entonces es muy importante no ver estos elementos como elementos aislados, como que el Estado está por allá lejos y nosotros estamos aquí en la tierra. No, toda la, todo el desarrollo económico es un desarrollo integral, ¿sí? Entonces, los efectos de la política fiscal
generan un efecto directo sobre los agentes económicos y sobre el mercado en general. Supongamos un caso de déficit fiscal en el que un país tiene un alto gasto público y su gasto es mayor que lo que está recaudando en impuestos actualmente. Entonces, una de las opciones que puede, una de las alternativas que puede definir o una estrategia puede ser aumentar el nivel de impuestos, ¿sí? Y finalmente esos impuestos se van a ver reflejados en la economía y en el bolsillo de los consumidores y de la población en general. Entonces es muy importante entender los efectos de la política fiscal desde el funcionamiento general del mercado y de la economía. Si la gente tiene que pagar más impuestos, probablemente va a tener que disminuir sus consumos y eso va a generar unos efectos dentro de los mercados. Entonces, todo el desarrollo de políticas definen unas estrategias que pueden restringir, contraer o expandir la demanda dentro de los mercados. En el caso de la política fiscal, entonces, para resumir lo que corresponde a política fiscal, hablamos que la política fiscal comprende unos ingresos y un gasto público, ¿sí? Unos ingresos dados por los impuestos que permiten cubrir el gasto público desde diferentes frentes, desde el frente de funcionamiento, de infraestructura, de seguridad nacional y de deuda interna y externa. Y hablamos del concepto de comportamiento de gasto versus ingreso, que puede generar un superávit cuando es mayor el ingreso que el gasto o un déficit fiscal cuando los ingresos son menores al gasto. Entonces, entendiendo este comportamiento de la política fiscal, pasamos a hablar de la política monetaria. Hablemos aquí de política monetaria. Y la política monetaria se enfoca en el diseño de estrategias y sobre el análisis de la demanda de dinero dentro del mercado, ¿sí? Es decir, cuánto dinero hay circulando dentro de los mercados. Entonces, cuando hablamos de política monetaria, es importante hablar de un concepto y es el concepto de dinero, ¿sí? Porque básicamente lo que trabajamos en política monetaria está asociado a la demanda de dinero de los mercados, a la cantidad de dinero circulante dentro de los mercados que finalmente generan unos efectos dentro de la economía en general, como lo vamos a ir explicando poco a poco en el tema de política monetaria. Entonces, dentro de la política monetaria, hablamos del dinero como el medio de cambio y que permite y es el medio común que se transa en los mercados. Entonces, el dinero se considera un medio de pago, medio de cambio dentro de los mercados, un depósito de valor, una unidad de cuenta. Todo esto lo explicaremos en función de entender la composición del dinero y su efecto dentro de la demanda y el mercado en general, dentro de la demanda de dinero y del mercado en general. Entonces, el dinero se entiende como un medio de pago, como un depósito de valor o como una unidad de cuenta. Y existen unas medidas. Entonces, hablemos aquí de las medidas del dinero. Dentro de las medidas del dinero, entonces hablamos que
el dinero es efectivo, llamaremos M1 al efectivo más los depósitos a la vista. Y M2, M3 M3 al M1, o sea, el efectivo más los depósitos, más los fondos de inversiones, más los depósitos de ahorros. ¿No? Y con ello, entonces, incorporaremos dos conceptos importantes para entender la demanda de dinero. Hablamos de una base monetaria que corresponde al efectivo en manos del público más las reservas. Y una oferta monetaria que estará dada por el efectivo más los depósitos. ¿Para qué tenemos en cuenta estos conceptos? Porque estos elementos nos van a permitir medir la demanda de dinero dentro de los mercados, la demanda de dinero circulante en los mercados y a su vez medir la velocidad a la que se mueve el dinero dentro de los mercados. ¿Y para qué queremos entender esto? ¿Para qué nos sirve entender este comportamiento? Porque ese comportamiento nos permite desarrollar políticas monetarias. ¿Para qué desarrollar políticas monetarias? Es decir, para poder diseñar estrategias que permitan una estabilidad y un crecimiento dentro del mercado desde el punto de vista del control del dinero en el mercado. Si el mercado se mueve con dinero, pues entonces hay que estudiar el comportamiento del dinero en ese mercado para poder trabajar estrategias de mantener estabilizado el mercado. ¿Sí? Si hay una demanda, si hay mucho dinero dentro de la economía, es decir, si hay mucho dinero dentro de los mercados, esto va a generar, puede generar efectos dentro de los niveles de precios que se van a ver reflejados en un mayor nivel de inflación, y por ende ustedes saben que el tema de la inflación afecta los precios de los productos y afecta el consumo de los bienes dentro de una economía. Entonces, miren cómo hay un efecto dentro de todo el contexto alrededor de la demanda de dinero. Entonces, esta política monetaria estudia el dinero desde el punto de vista de elemento de transacción dentro del mercado, determina unas medidas de dinero bajo una base monetaria y una oferta monetaria que permiten trabajar sobre la demanda de dinero. Aquí un elemento importante que hay que tener en cuenta en la base monetaria es el efectivo en manos de público. ¿Qué significa esto? Es el efectivo que está en el mercado, que está en todos los mercados circulando, por decir algo, el efectivo con el que ustedes pagan el bus, el efectivo con el que ustedes van a una tienda y compran unos bienes de consumo. Todo ese efectivo en manos del público hace parte de la base monetaria. Y entonces esto nos permite trabajar sobre la demanda de dinero y la velocidad a la que se mueve el dinero
dentro de una economía. Y asimismo se compone de las reservas. Las reservas, ¿qué son? Son un porcentaje o una parte de el valor de los depósitos consignados tanto por las empresas como por como por los individuos en general, ¿sí? Entonces, toda esa, a ver, si bien es cierto, las entidades financieras, por ejemplo, captan unos depósitos de las empresas y de los individuos, pues de esa misma manera debe haber un porcentaje de ese dinero que dejan los individuos y las empresas dentro de las entidades financieras. Debe haber un porcentaje de ese dinero que no se puede tocar, ¿sí? Que se tiene que dejar ahí como una reserva. Eso es lo que se conoce como la reserva. ¿Sí? Las reservas son controladas por los bancos centrales regularmente. ¿Sí? En el caso nuestro, el Banco de la República. Entonces son los que definen los lineamientos de las reservas que habrán en las entidades financieras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos una entidad financiera que capta 500 millones es decir, tiene un depósito, recibe un depósito de tanto de todos sus clientes por un valor de 500 millones. De esos 500 millones deberá dejar un valor guardado que no se puede tocar, que hace parte de las reservas, ¿sí? Que será la reserva. Entonces, la base monetaria comprende todo el efectivo que hay en el mercado, en manos del público, más ese porcentaje que compone esas reservas. Con ello entonces hablamos del concepto de demanda de dinero. Cuando hablamos de demanda de dinero es importante entonces hablar de la velocidad con la que se mueve el dinero dentro de una economía. Y la velocidad del dinero se define como el cociente del PIB nominal sobre el nivel de precios. Entonces, cuando hablamos de velocidad del dinero, es decir, la velocidad con que el dinero se va moviendo dentro de una economía, con la que pasa entre los diferentes agentes, se mide a través del cociente del PIB nominal sobre, perdón, ese se mide sobre M, que es la base monetaria, ¿sí? Sino que toma en cuenta el nivel de precios P. Entonces ahí hablamos de que si recordamos nuestros conceptos vistos en la clase anterior, decíamos que el PIB nominal era la producción nacional, la producción de bienes y servicios finales dentro de una economía a precios corrientes, ¿sí? Es decir, los precios que no toman en efecto eh, la inflación, a precios corrientes, a precios de mercado. Entonces, ese PIB nominal sobre la base monetaria es la que me va a determinar la velocidad del dinero, ¿sí? El PIB nominal lo llamaremos PY, donde decimos, entonces esto será igual al PIB nominal, donde P será igual al nivel de precios y Y será la producción real de la economía. Entonces aquí vamos a poner PIB nominal y ese cociente entre el PIB nominal y la base monetaria que vimos aquí, esta base monetaria será la que llamaremos dentro del contexto financiero o del contexto económico, lo llamaremos como M, oferta monetaria. Entonces, esa oferta monetaria, M, va a ser parte de la velocidad del dinero.
El cociente del PIB nominal sobre la oferta monetaria M me va a dar la velocidad del dinero. ¿Para qué queremos saber cuál es la velocidad del dinero? Porque esto tiene unos efectos de la cantidad de dinero circulante dentro de una economía, dentro de la demanda de dinero en los mercados, que como explicamos ahora, tiene unos efectos posteriores en la variación de los niveles de precios y por ende en temas de inflación y en comportamientos general del mercado. Entonces, la política monetaria toma en cuenta el análisis del dinero y de cómo afecta la demanda de dinero el desarrollo de la dinámica de los mercados. Dado que los mercados transan, eh, la mayoría de los mercados transan con dinero. ¿Sí? Entonces, la importancia del dinero dentro de los mercados hace que haya una política monetaria que diseñe estrategias para regular esa demanda de dinero dentro de los mercados. ¿Quién define estos lineamientos? Es el Banco Central. En el caso colombiano, Banco de la República. Entonces, con base en todo este comportamiento se diseñan estrategias de política monetaria, ¿sí? Dentro de esto, entonces, hablamos del Banco Central, que es la entidad que regula desde el punto de vista monetario esta, este comportamiento de la demanda de dinero dentro del mercado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen unas entidades financieras, existen otro tipo de entidades dentro del mercado hay muchos elementos que influyen en la cantidad de dinero y en la oferta y en la demanda como tal, pues el Banco de la República define políticas que permitan o bien sea contraer o expandir esa demanda de los mercados desde el punto de vista del dinero para que no vayan a generarse efectos sobre otros aspectos de la economía. Entonces, el Banco de la República como tal tiene, um, tiene unas funciones específicas desde el punto de vista de la regulación y el control general de la política monetaria y a través de él entonces se definen políticas que, que generen una contracción dentro de o contracciones o por el contrario expansiones dentro de la demanda de dinero. Con esto terminamos la parte que corresponde a política monetaria y entonces pasaremos a hablar de la política comercial. Entonces, para hablar de política comercial hay que hablar de comercio internacional. Cuando hablamos de política comercial, estamos hablando del relacionamiento de un país con otros países vía comercial, ¿sí? Entonces, para ello hablamos de aranceles, hablamos de contingentes, hablamos de importaciones y exportaciones, relación comercial, hablamos de importaciones y exportaciones y hablamos de
acuerdos comerciales o tratados. Entonces, estos cuatro frentes se trabajan desde la política comercial con el fin de diseñar estrategias que mejoren el relacionamiento comercial entre países. Sí, a mejorar la dinámica económica desde el frente de las relaciones internacionales, desde el frente comercial con otros países. Entonces, cuando hablamos de aranceles, los aranceles se pueden definir como los impuestos a los productos que llegan a un país del exterior, es decir, a los productos que vienen de otros países. Esos son los aranceles. Entonces, por ejemplo, los productos que vienen importados, ciertos productos que vienen importados, si no hacen parte de un acuerdo comercial, pues vienen con una serie de impuestos que denominamos aranceles. Los contingentes, bueno, hay un punto importante considerar, es que estos son elementos que pueden generar barreras dentro del desarrollo de una política económica, dentro de una relación comercial con otros países, ¿no? Entonces los aranceles, si bien es cierto, protegen la producción nacional, pues pueden implicar una barrera para ciertos mercados. Cuando hablamos de contingentes, tenemos que hablar de ciertas medidas que toman los países para proteger ciertos productos dentro de su economía y para que ciertos productos, o sea, para limitar, a restringir el acceso de ciertos productos del extranjero a su economía. Un ejemplo, tenemos un país, si supongamos un país en el que se restringe el acceso de productos de productos agrícolas, por ejemplo, ¿sí? Donde se restringe que se importen productos agrícolas, esos serán contingentes. Lo que hacen este tipo de medidas es proteger la producción nacional, ¿sí? Desde cierto punto de vista, esto es si bien protege la producción nacional, puede afectar la competitividad de un producto específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que un país sea de que en un país se produzca un bien y no tenga competencia, pues puede generar que suban los precios del producto, así la calidad no sea muy buena. Entonces, esto puede ir un poco a veces en detrimento de la competitividad, pero a su vez tiene un fin específico y es proteger la producción nacional, ¿sí? Entonces, demos un ejemplo hipotético. Supongamos que en Colombia se restringe el acceso de café importado, ¿sí? Y el único café que se puede consumir en el país es el café producido en Colombia. Ese sería un ejemplo de contingente. Entonces, ya no se puede, ya no hay importaciones de café y los productores colombianos pues desearán este tipo de medidas porque son convenientes para el desarrollo de su negocio. También hablamos dentro de la política comercial de lo que tiene que ver con la relación de las importaciones y de las exportaciones y el control que hay que hacer sobre la cantidad de bienes importados y de la cantidad de bienes exportables o de la cantidad de exportaciones. Ustedes saben que esto tiene unos efectos directos sobre el PIB y sobre el crecimiento y el desarrollo de la producción y de la industria nacional. Entonces, hay un tema de política comercial que permita la regulación de la compensación entre importaciones y exportaciones de un país. Y finalmente hablamos de los acuerdos comerciales, que en los acuerdos comerciales entonces se definen alianzas estratégicas en función de un mejor desarrollo comercial dentro de los países y no solamente desde el punto de vista comercial. Las alianzas
comerciales también tienen unos efectos directos muchas veces dentro de las relaciones políticas de los países. Entonces, una relación, un acuerdo comercial puede constituir, por ejemplo, que se disminuyan los aranceles para el ingreso de ciertas mercancías dentro de un país y otro o dentro de varios países de una misma región, que lo tenemos contemplado en varios acuerdos comerciales. Y este tipo de acuerdos, pues entonces dinamizan la economía y a su vez generan de alguna manera modelos mucho más competitivos, ¿sí, no? De alguna manera esto lo que hace es presionar a la industria a que cada vez sea más competitiva eh, y pues mm, aproveche mejor sus factores productivos. Entonces, así, estos acuerdos comerciales pueden ser regularmente eh, se basan en la disminución de aranceles, pero también pueden estar basados en otras políticas desde el punto de vista social o pueden impactar desde el punto de vista social. Por ejemplo, a las medidas que van en la vía de generar barreras de ingreso de un país a otro, de la movilidad del factor laboral de la mano de obra. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, hablamos de las visas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, las visas en algunos países se tiene que pedir visa para el acceso a ciertos países o por el contrario, se exime de tener que presentar una visa para ingresar a un país. Esto tiene unos efectos sobre el tema de mano de obra como factor productivo y pues por ende también hace parte de acuerdos dentro de los diferentes países dependiendo de la relación y de lo que se esté buscando. Si se tiene pues, si un país tiene una tendencia proteccionista, entonces este tipo de acuerdos irán en vía de generar barreras de acceso o de ingreso a esa economía. Entonces, estos puntos son puntos esenciales dentro de la política comercial, los aranceles, las contingentes, el relacionamiento comercial entre importaciones versus exportaciones y los acuerdos comerciales. Finalmente, entonces hablaremos, ya para cerrar esta sesión de políticas, hablaremos de la política social. Y la política social básicamente está enfocada en el bienestar, en el bienestar general de una economía. ¿Sí? Entonces, para ello, pues se trabajarán diferentes frentes, uno desde el punto de vista de las necesidades básicas, entonces hablaremos de educación, de salud, y de aspectos generales del bienestar de los individuos, del bienestar como sociedad, ¿no? Entonces aquí hablaremos del diseño de políticas que garanticen el acceso a la educación de toda la población, de políticas que garanticen el acceso a la salud eh, y de políticas o instrumentos o estrategias que mejoren el bienestar general de una sociedad, ¿sí? Aquí hablamos de un indicador muy importante, es el índice de Gini. El índice de Gini es un indicador que mide, que permite medir a través de la distribución del ingreso, eh, de alguna manera impacta el bienestar de una sociedad. Entonces, el índice de Gini está enfocado en la evaluación de la distribución del ingreso dentro de una economía. Si en el caso de Colombia, bueno, el índice va de 0 a 1 y entre más cercano esté el resultado a 1,
pues significa que hay una baja distribución del ingreso, y entre más cercano a uno hay una mejor distribución. ¿Esto para qué se estudia? Esto se estudia para trabajar políticas sociales que permitan una mejor distribución del el ingreso, y que pues por ende generen efectos dentro del bienestar de los individuos dentro de una economía. Con esto finalizamos la sesión de políticas macroeconómicas. Posterior a esta sesión, entonces encontrarán en sus plataformas, encontrarán en plataforma el quiz para que finalicemos con el desarrollo del quiz este módulo 2. Gracias.